capítulo 16, versículo 13. Es un tema muy profundo para mí, hermanos, que en lo personal ya por mucho tiempo, hermanos, yo me puse a pensar estas cosas, y sobre todo, hermanos, después de leer un libro con una frase que me impactó de verdad. Mira, dice Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, a dos amos, dos patrones, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Hermanos, esto es algo que da origen al sermón, hermanos, la enseñanza que tengo en este día, que yo titulé, hermanos, así: contra el mundo, en contra del mundo. Y algo, hermanos, que voy a hablar mucho sobre el tema, hermanos, sobre el tema del dinero y la economía mundial, y cómo, hermanos, esto tiene mucho significado con las palabras que decía Jesús aquí, hermanos, porque es Jesús hablando y diciendo, es que ninguno puede tener dos amos, dos patrones. Simplemente tiene que tomar una decisión en algún punto de su vida entre servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, en un libro que recuerdo mi papá compró, era corto, hermanos, decía, creo, las parábolas de Jesús sobre el dinero. Y yo recuerdo, hermanos, una frase que me puso a pensar hace mucho tiempo ya, que decía así: para nosotros Dios, y es una manera de pregunta, hermanos, para nosotros Dios es un ser incomparable. Tú estarás de acuerdo con esa afirmación. Dios es incomparable, o sea, no hay nada que se le asemeje, no hay nada, como dice la palabra, incomparable, con quién compararlo, porque es superior a todo. Y hermanos, autor que olvidé el nombre, él decía, es curioso para mí que Jesús haya decidido comparar a Dios con algo, con el dinero, con las riquezas. Porque, hermanos, al ponerte a decidir entre no poder servir a Dios y las riquezas o el dinero, él decía, esto equivale a decir que hay una comparación entre Dios y el dinero, y tú tienes que tomar una decisión en medio de esas dos opciones. Y aún mismo Dios dice, no me puedes servir a mí y a las riquezas al mismo tiempo. O es el dinero o soy yo. Y es una manera, hermanos, de que él decía, es una forma en la que yo veo que se está haciendo Dios una comparación contra algo que yo, hermanos, puedo ver mueve al mundo, que es el dinero, los negocios. Porque la razón, hermanos, por la que tú y yo trabajamos es por el dinero, porque es necesario para solventar nuestras necesidades básicas, ¿no? Que es vestir y comer, tomar agua, y después, hermanos, ya según el trabajo de cada uno de nosotros, pues unos tienen más prosperidad que otros. Pero si hay algo, hermanos, que yo puedo notar en el mundo entero, es que la economía mueve al mundo, hermanos, el dinero, el mundo de los negocios. Y esto, hermanos, no es nada simple, hermanos, o sencillo. Porque yo lo que he visto, hermanos, y en alguna ocasión creo que se los he comentado, yo a veces creo, hermanos, que el dinero, estoy como entredicho de si el dinero corrompe a las personas o si el dinero muestra lo que en realidad son las personas. Porque el dinero supone poder, hermanos, el dinero supone respeto, fama y hasta poder en el sentido de quebrantar leyes y salir ileso. Porque tú tienes dinero para sobornar jueces y hacer de las leyes humanas y autoridades terrenales lo que tú quieras. Ok, hermanos. Hay algo, hermanos, que quiero comenzar y es mi primer punto, y es así: el sistema del mundo, hermanos. ¿Cómo está el mundo, hermanos? Yo veo que el mundo gira, vuelvo a repetir, alrededor del dinero y del mundo de las ganancias, de los negocios. Eso es, hermanos, lo que mueve al mundo. Y si Dios se compara, hermanos, por decirlo así, con el dinero o las riquezas, de manera que dice, o es el dinero o soy yo, ¿cuál es la razón que tenía Dios, hermanos, para hacer semejante comparación? Y lo que yo digo, hermanos, es que el dinero mueve el mundo, te motiva, te inspira. Y algo, hermanos, que yo he visto es que la gente más o menos en promedio estudia entre 17 a 20 años para obtener un título que le permita, hermanos, tener un oficio que le permita ganar mucho dinero, porque dinero supone bienestar, dinero supone paz, dinero supone comodidad, hermanos. Y es tanto, hermanos, nuestro anhelo por tenerlo que no nos importa invertir
en educación, aunque sean más de 20 años, hermanos, estudiando. Parece que nosotros estamos evaluándolo esto así, con tal de tener dinero y tener una vida cómoda, creo que vale la pena los años que tengan que invertir en el estudio. Si son 17, si son 20, es más, si quiero una maestría, un doctorado, si son 25, bien vale la pena. Voy a invertir mi tiempo para alcanzar esa meta o ese sueño que yo tengo. Y si te fijas, hermanos, yo veo que todo gira en torno al dinero, como si el dinero es el que nos mueve, como si es lo que nos motiva. Y esto, hermanos, es la realidad alrededor de todo el mundo. Grandes fábricas, grandes empresas, hermanos, todo gira y todo se mueve alrededor del dinero. El dinero, hermanos, es capaz de hacer a hombres hasta cosas, pues, terribles, ¿no? Yo puse, por ejemplo, unos casos, hermanos, que por dinero, por ejemplo, el sicario mata a un hombre que no conoce. ¿Qué fue lo que lo movió? El dinero, hermanos. La prostituta, hermanos, tiene relaciones con el que no le gusta, con el que no ama. ¿Por qué? Por el dinero. El narcotraficante distribuye droga y no le interesa que envenene a más de millones de jóvenes y adultos por el dinero. El hombre, hermanos, es capaz de traicionar a su propio amigo si alguien le ofrece mucho dinero. Y ahora, hermanos, un juez humano declara inocente al que es culpable si recibe dinero. Porque el dinero, al parecer, hermanos, está moviendo a todas las personas. El dinero mueve todo en el mundo, hermanos. Es algo que yo puedo apreciar así normal donde quiera que tú te pares. El dinero es el que mueve al hombre a hacer ciertas actividades. Y algunas de las que he visto es las que mencioné. Ahora, hermanos, en el ámbito de nosotros, muchas veces, hermanos, por tener una mejor vida, preferimos pagar el precio por dinero, y por dinero el hombre no duerme bien. Por dinero el hombre madruga. Por dinero el hombre se desgasta a tal nivel que descuida a su familia. Por dinero se enferma, tomando jornadas laborales que para él vale la pena, aunque eso lleve su salud física, hermanos, y la salud espiritual y física de su familia, hermanos. Si te fijas, todo esto, hermanos, es a raíz del dinero y de la necesidad que nosotros tenemos de él. Yo, hermanos, creo que por eso Jesucristo no en vano se compara, por decirlo así, con el dinero, hermanos. Y dice, ninguno que pretenda servirme a mí puede tener a la misma vez de patrón o de amo o de señor a las riquezas de este mundo. ¿Por qué? Porque simplemente no va a estar bien conmigo. Va a descuidar lo importante, incluso va a estar dispuesta a negociar su conciencia, su sentido de justicia, por un buen salario o por una buena cantidad de dinero, hermanos. Yo lo que veo, hermanos, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que cuánta motivación y cuánta inspiración despierta el dinero en toda la gente. Tanto que estudias 20 años, tanto que eres capaz de desvelarte, descuidar tu familia, con tal de tú darte una vida que dices, pues más o menos, creo que vale la pena. Es una vida un poco más cómoda en este mundo que tenga que desperdiciar o afectar lo que yo quiera. Mira, hermanos, hay algunos datos que pues están, hermanos, en el internet sobre, por ejemplo, científicos que fueron silenciados, algunos muertos, hermanos, por asuntos de que sus descubrimientos afectaban la economía, el negocio de industrias farmacéuticas y de la industria de la energía eléctrica. Por ejemplo, hermanos, muchos dicen que Nikola Tesla, que fue uno de los científicos, hermanos, que el propio Albert Einstein, que es de los más famosos, que dicen que es de los más inteligentes. El mismo Albert Einstein, hermanos, un día dice que un hombre le preguntó, ¿qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo? Y que él le dijo, no lo sé yo, pregúntaselo a Nikola Tesla. Y él no tenía tanta popularidad. Pero Albert Einstein decía que el más inteligente sobre el mundo era Nikola Tesla, hermanos. ¿Y él quién es? Pues él era un científico, hermanos, que aprendió a usar la energía solar y algo que llamaba la energía cósmica. Pero él, hermanos, causaba problemas para la economía. Porque, mis hermanos, decidí poner algo de las declaraciones que, por ejemplo, este hombre dijo. Y él dijo que la potencia eléctrica estaba presente en todas partes del universo y que podía hacer funcionar a toda la maquinaria del mundo sin necesidad de carbón, de gas, de diésel o de gasolinas. Él, hermanos, era tan conocedor, hermanos, y era capaz
de que incluso, hermanos, en 1931, este Nikola Tesla dice que creó un automóvil que era capaz, hermanos, de correr a 128 kilómetros por hora, usando, hermanos, simplemente la energía cósmica, la energía del viento, la energía solar, hermanos, convirtiéndola a él por un invento que él creó, hermanos. Sin embargo, hermanos, pues él tuvo que ser silenciado por las petroleras, por la gente que saca ventaja o negocio del gas, de las gasolinas, del diésel, porque afectaba, hermanos, al sistema de la economía mundial, a los poderosos del mundo. Entonces él, hermanos, por eso es que no fue tan afamado, y fue como que puesto, que nadie se entere de la capacidad que tiene ese hombre. ¿Por qué? Porque nos va a echar a perder el negocio. Entonces, hermanos, dicen que él murió ya anciano, hermanos, y en una habitación solitario, porque el mismo gobierno estadounidense lo mantuvo fuera, hermanos, porque sus inventos afectaban la creación de dinero en el mundo. A otros hermanos ha sido un poco más severo. Por ejemplo, hermanos, está un dato que no son como muy certificados porque afecta al gobierno. Y hay, hermanos, otro hombre de nombre Stellmeyer, que él, hermanos, inventó un carro que funcionaba con agua. Y esto, hermanos, pues supuso obviamente una amenaza contra los poderosos del mundo. Y esto que por eso tuvo que pagar, hermanos, dice que él fue envenenado cuando tomaba un jugo de arándano. ¿Por qué, hermanos? Porque se le acercaron las compañías grandes que venden gasolinas, combustibles, le dijeron, retira, véndenos tu invento, ese carro que acabas de hacer a base de agua y te damos $1,000,000. Y que él dijo, no, yo lo que yo quiero es que todos podamos tener un automóvil y a base de un recurso que es renovable, como es el agua, con el agua de lluvia, pudieran andar sus carros y todo. Entonces el precio que tuvo que pagar, hermanos, este hombre, pues fue ser muerto, porque estorbaba, hermanos, a la economía del mundo. Porque afectaba la ganancia de dinero de hombres más influyentes. Hay otro, hermanos, que yo vi, y esto es, hermanos, la realidad que yo veo que el mundo nos rodea, y es el doctor James Jeffrey, hermanos. Que este doctor, hermanos, se especializó a sanar a los niños de autismo, que no sé si tú te has fijado que es una enfermedad últimamente muy común dentro de los niños, que los afecta, hermanos, en su desarrollo social y no sé, se van afectados, hermanos, no tengo a ciencia cierta todos los datos y características de esta enfermedad, pero es algo que se está haciendo muy común. Y hermanos, doctor dice que empezó a tratar a ciertos niños, pero que dentro de su investigación, hermanos, tuvo muchos pacientes enfermos de cáncer. Y que ellos, hermanos, empezó a darles medicamentos, pero que no eran farmacéuticos, hermanos, que eran como los de la homeopatía, de extractos de plantas y todo esto. Y que había sanado, hermanos, a muchas personas del cáncer. Entonces, hermanos, este brillante médico de repente apareció su cuerpo con un balazo, hermanos, flotando en un río. Tú dirás, hermanos, ¿por qué? La respuesta es obvia, hermanos. Yo chequé el dato, hermanos, y la industria, hermanos, que es como funciona el sistema del mundo, la industria, hermanos, farmacéutica por los medicamentos, quimioterapias y todo eso para el cáncer, dice que crea, hermanos, una ganancia de $10 billones por año. O sea, es demasiado dinero, hermanos, porque 1 billón es más de millones. Son $10 billones los que la industria farmacéutica, hermanos, año con año recibe por ganancia por la enfermedad del cáncer. Y es por eso que muchos hermanos especulan que realmente, hermanos, hay doctores que sí pueden curar el cáncer de algunas personas de una manera exitosa, pero son silenciados por el gobierno, hermanos, o son simplemente, de esta forma, unos con sobornos de dinero. ¿Sabes qué? Véndeme la patente, le doy tu $1,000,000 o 10 millones y ya nadie se entera. O no aceptas, pues te quito la vida y ya no me estorbas en el mundo del negocio. Esto, hermanos, ¿para qué lo digo? Estos datos, ¿para qué? Y es, hermanos, para que veas la realidad del mundo, hermanos, cómo se mueve el mundo. Y lo que quiero llevar es a llevarte a esta conclusión. ¿Tú no ves que el mundo es dominado por el dinero? Por el amor al dinero, y que por eso, hermanos, incluso el talento de científicos tiene que ser silenciado, porque afecta los negocios de los poderosos del mundo. Son, hermanos, que el amor por el dinero saca lo peor de las personas. Tanto así que la inteligencia de una persona es vista como una amenaza, como un peligro, que prefieren matarlo, porque eso supondría dejarlo vivo, perder ganancias millonarias. Mira, hermanos, este es el sistema que hay en el mundo.
Otros datos, hermanos, que pudiera añadir son las industrias de los refrescos y los cereales, hermanos, que su componente pues más fuerte es el azúcar, y que algunos estudios, hermanos, dicen que el azúcar es más adictiva que la cocaína, 5 o 7 veces más adictiva. Y yo investigando, hermanos, una cifra, dicen que al año mueren 7 millones de personas por diabetes, y es ocasionada por un consumo descontrolado de azúcar. Y todas estas, hermanos, empresas, ¿les interesa tu salud? No, lo que les interesa es el dinero. Entonces a ellos, hermanos, no les interesa la forma en la que tú vayas a morir. A ellos lo que les interesa es tener vidas cómodas, lujosas, hermanos, e ir acumulando mayores riquezas. Y eso, hermanos, acaba convirtiendo a esas personas en monstruos, de que tu vida no importa nada. Tu vida, hermanos, simplemente para ellos es otros miles de pesos que pueden adquirir por tu enfermedad. Eso, hermanos, la verdad que son datos que yo sí veo comprobables, porque muchos doctores que no están como que pagados, hermanos, o auspiciados con dinero por industrias farmacéuticas, ellos, hermanos, muchas veces dicen que, por ejemplo, la gente que es muy común este padecimiento de gastritis, dice que lo que les recetan son antiácidos, cuando la naturaleza, hermanos, de nuestro cuerpo es que el estómago sea ácido. Ellos dicen, eso es algo ilógico, porque ellos te dan antiácidos y estás perdiendo la naturaleza de tu organismo, porque el estómago tiene que ser ácido para absorber todos los nutrientes de la comida que tú ingieres. Y ellos dicen, realmente, pues ellos están alterando tu cuerpo, no están solucionando el problema, sino que se están haciendo dependientes de fármacos para ganar dinero. Tu salud no les interesa en lo más mínimo. Y esto, hermanos, es lo que yo veo en la realidad del mundo. Y es que el mundo gira en torno del dinero, y mientras más tengamos, mucho mejor. Pero que gente va a morir y que gente esto, no me interesa. Lo que me interesa es tener ganancias jugosas para mí y para unos cuantos. Ahora yo creo, hermanos, que por eso Jesús hablaba mucho de esto, porque el dinero atrae y fascina a la gente, hermanos. El dinero atrae y fascina el poder, el soporte que da, y llega a corromper a la persona tanto que eres tratado, hermanos, como basura, o hasta como un animal quizá con el que experimentan y del cual solamente están viendo la manera de sacar dinero de tu enfermedad, hermanos. Hermanos, ese es el primer punto, el sistema, cómo está hecho para mí en base al dinero, y todo gira en torno al dinero. El punto 2, hermanos, es el Evangelio choca contra ese sistema, y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Mira, mi intención no es citar tanto, pero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 14. Es algo, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo vivió. Jesucristo, que es la verdad y es el amor, representó una amenaza, hermanos, también para la economía del mundo en sus días. Mira, Juan capítulo 2, versículo 14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, Jesucristo supuso una amenaza para la economía de los líderes religiosos, hermanos, de su época. Porque tú sabes, hermanos, que en el ministerio levítico, y lo hemos estado viendo mucho en Hebreos, constaba en sacrificar animales, hermanos, para expiación de los pecados o simplemente para dar adoración a Dios. Entonces, hermanos, esta forma de adorar a Dios estaba dando pie a los deseos por dinero y poder a los líderes religiosos, los cuales, hermanos, ya veían la adoración a Dios establecida en la ley por el sacerdocio levita como una manera de sacar jugo, de sacar ganancias, hermanos. O sea, en la mente, en el corazón de ellos no estaba el que tú adoraras a Dios de corazón sincero. Ellos, hermanos, miraban a los que querían adorar a Dios de sincero corazón con un signo de pesos también. Tanto así que tenían un mercado montado en el templo, hermanos, donde ellos negociaban con tipos de cambios y monedas, porque los judíos venían de diversas naciones, hermanos, a adorar en Jerusalén. Entonces ellos tenían monedas de otros países, y ellos se dedicaban, hermanos, como hacen hasta hoy día los bancos, a comprar y vender, hermanos, en diferentes monedas para sacarle jugo de mayor provecho.
Jesús ve esto, hermanos, y él, pues acabas de leer lo que hizo, ¿no? Dice que sacó los animales, todo lo liberó del templo, y vemos una parte de Jesús, que a lo mejor a mucha gente le extrañaría. Yo recuerdo mucho, hermanos, como una persona me dijo, oiga, ¿y Jesús sí se enojaba? Y yo le dije, sí, Jesús se enojaba, tanto así que echó un azote de cuerdas, y, o sea, mostró una ira fuerte ahí. Al decirle, pues están haciendo la casa de oración, de adoración a mi Padre, mercado, ganancia, simplemente por puro lucro. Están viendo la adoración, y eso es algo que Jesús, hermanos, no toleró. Pero ¿sabes, hermanos, eso qué significaba para los que se mantenían de ahí y los que tenían una vida cómoda? Jesucristo, ¿qué significaba? Una amenaza, un estorbo para sus vidas lujosas. Miren, hermanos, algo de lo que nos enseña la historia del año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén y el templo, hermanos, es que dice que primero la acercaron para dejarlo sin alimento. Ya nadie podía entrar ni vender ahí en Jerusalén, sino que ellos agotaron la comida con la que tenían dentro de la ciudad antes de entrar a destruirlos. Y dicen, hermanos, que la esposa del sumo sacerdote buscaba alimento hasta en la basura, en los desperdicios, cuando antes tenía una vida lujosa. ¿Por qué? Porque ellos se servían de ya el negocio que habían hecho de la adoración, hermanos, mediante el sacerdocio levita. Yo veo esto, hermanos, y yo creo que no por nada Caifás, hermanos, dice, pues más vale que muera uno por el pueblo y no que moramos todos. Y por eso ellos deciden sacar a Cristo del medio, sacarlo del camino. Porque ellos entendieron, hermanos, claramente, Jesucristo y su filosofía, su manera de ver la vida, claramente va a afectar nuestra calidad de vida y nuestra economía. Así que más vale que nos vayamos deshaciendo de Él si queremos seguir viviendo cómodos, gobernados por los romanos, porque los romanos les daban libertad religiosa, hermanos, y les daban ciertos privilegios a los líderes de los sacerdotes. Entonces, hermanos, este es un ejemplo para que veas cómo la verdad, hermanos, del Evangelio trae ese problema consigo mismo. Y es que, hermanos, está contra el sistema que gobierna el mundo, hermanos. Y por eso Jesús fue visto como una amenaza y tuvo que ser muerto. Hay que quitarlo del medio, nos estorba en nuestros deseos y en nuestros deleites y en nuestro amor hacia la riqueza. Vamos, hermanos, a ver otra en Hechos capítulo 16. Voy a leer solamente algunos versículos, hermanos, porque es la historia larga. Es Hechos, ¿cuál es? ¿Dije 19? 16. Bueno, si ya están ahí, es que sí va a ser ese también. Hechos 16, versículo 16 al 22. Voy a leerlo de una manera rápida. Dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico o de adivinación, hermanos, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud o de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió, dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron a azotar con varas. Hermanos, cuando el evangelio se extendió, eso fue un problema para la economía de los países a los que llegaba el evangelio. Porque aquí, hermanos, tenemos un ejemplo claro que yo creo fácil de entender, y es que, hermanos, había dos amos que tenían una sierva, la cual, hermanos, estaba poseída de un espíritu de adivinación. Y esto, hermanos, al parecer era mucha ganancia, porque muchas personas venían, pues como hasta el día de hoy, hermanos, algunos quizá que son ajenos a la fe, van a ver qué les depara el futuro, iban con esta mujer, hermanos, a que les adivinara. Y dice que generaba mucha grande ganancia. Pero Pablo, hermano, dice que desagradando esto, hizo que el espíritu saliera de esa mujer, y entonces la mujer quedó incapacitada para adivinar. ¿Y esto qué les trajo como resultado, hermanos?
que la gente se les echara en contra, y los amos que se mantenían de ese negocio, hermanos, presentaran quejas y denuncias, y ellos terminaron por ser azotados con varas, hermanos. ¿Por qué? Por predicar la verdad y hacer la verdad, hermanos, porque tú y yo sabemos que en la ley de Dios el Señor nos exhorta, nos manda a no consultar, hermanos, a brujos, hechiceros, ni a gente que tenga espíritu de adivinación. Es algo prohibido por el Señor. De manera, hermanos, que ya sea Pablo sacándole el espíritu a esa mujer, si el evangelio tuviera tanto éxito, hermanos, también suponía un peligro, porque entonces la gente ya no iba a ir a consultar a esa mujer convencida de que lo que hacían antes era pecaminoso. Y eso suponía dejar de ganar dinero. Eso es un peligro. Y entonces Pablo y Silas y los que predicaron el evangelio eran tenidos como un estorbo y como una amenaza para el mundo, y especialmente, hermanos, para la economía. Y terminaron, hermanos, por tener que golpearlos de alguna manera para amedrentarlos, ¿no? Y dijeran: basten, cállense ya, bájenle a su mensaje, porque está trayendo problemas para nuestra salud financiera. Otro, hermanos, es más adelante, Hechos 19. Es bastante larguito, pero voy a leer solamente algunos versículos también. Hechos 19, versículo 24, hermanos. Dice, Hechos 19, 24. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, una diosa que estaba ahí en Éfeso, daba a los artífices no poca ganancia. Era un buen negocio. A los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Ya hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Después lo que sucede, que se arma un grande alboroto, hermanos, por este hombre que dice que no ves que nosotros nos mantenemos de construir estos templecillos o estas imágenes en reverencia o en adoración a nuestra gran diosa Diana. Y es una amenaza esa predicación de ese Pablo, que empieza predicando y convence a muchos de que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso supone un peligro para nosotros. Pero si te fijas, hermanos, va involucrado también el dinero. Y si nosotros vivimos de este oficio, ¿qué vamos a hacer si continúa con tanto éxito este hombre convenciendo a toda la nación, a todas las partes del Asia? Se nos va a caer el negocio por el cual vivimos. Por lo cual, hermanos, yo espero que vayas entendiendo, hermanos, por qué este segundo punto es el evangelio contra el sistema. Porque históricamente, hermanos, el evangelio chocó y choca, hermanos, contra los deseos, hermanos, o el sistema del mundo que ama el dinero y a las riquezas, pero no a Dios. La economía, hermanos, es algo que siempre ha estado, hermanos, yo veo en un constante pleito, hermanos, con la fe verdadera desde los tiempos de Jesús. Alguien, hermanos, y esto, hermanos, ya en la historia fue, por ejemplo, Martín Lutero. Y incluso yo he sabido de otros hermanos papas que mataron a otros mismos curas que empezaron a denunciar que pues todo era una corrupción. Y los mismos papas mandaban sus sicarios, hermanos, a acabar la vida con ellos. ¿Por qué? Porque les echaba a perder el negocio. Y Martín Lutero, hermanos, vivió algo semejante. Cuando él, hermanos, empezó a tener éxito su predicación, igual que la de Pablo, y empezaron todos a persuadirse de que pues no eran dioses, hermanos, las reliquias, y que las reliquias no perdonaban pecados, ni nada de esto. Eso supuso, hermanos, un grave ataque a la economía del Imperio Romano, hermanos, y especialmente del papado. Tanto así, hermanos, que el Papa dijo: tiene que morir. Porque tú en ese momento de la historia, hermanos, pues la salvación se adquiría así, con dinero. Tú reducías tu sentencia de condena en el purgatorio si comprabas ciertas ¿cómo se llamaban? Bulas papales, indulgencias, que eran escritos por el Papa, donde decían: pues esto ya saca del purgatorio a tu familiar si pagas el precio.
y tenía su sello y todo el documento. Entonces mucha gente, hermano, decía, no, pues sí, yo quiero que mis abuelos estén en el cielo, no que estén en el purgatorio. Y entonces eso supuso, hermanos, no poca ganancia para los líderes del papado, hermanos, en esos tiempos de la historia. Y pues por eso, hermanos, él también recibió sentencia de muerte, Martín Lutero. Sin embargo, hermanos, algunos de los que lo apoyaban, pues tuvieron que raptarlo en el camino para evitar de que fuera encontrado, hermanos, por sicarios que iban a atentar contra su vida. Y así, hermanos, el Señor, usando a esos hombres, lo libró de la muerte para que siguiera, hermanos, todavía la proclamación del verdadero evangelio, llegando a más rincones del planeta, hermano, del mundo o de Europa en aquellos momentos. Y sabes que, hermanos, en una parte también de la película de Martín Lutero, que si no la han visto deberían de verla, está interesante. Hay uno, hermanos, con el cual él se había criado, había estudiado Derecho, Martín Lutero, con él, hermanos, pero ese compañero de él ya era secretario del rey que gobernaba en esa parte, hermanos, de donde vivía Martín Lutero. De hecho, ese rey, hermanos, pues era dueño del monasterio o de la parroquia donde estudiaba Martín Lutero. ¿Y sabes, hermanos, cuál era la mayor fuente de ingreso de este rey? La mayor fuente de ingreso de este rey, hermanos, que pagaba la educación de Martín Lutero, era, hermanos, los visitantes que venían a ver su colección de reliquias, hermanos, porque él tenía supuestamente que espinas de Cristo, que atuendos de apóstoles, que huesos de mártires. Todo eso, hermanos, era el gran negocio. Y él tiene una colección muy, muy grande, hermanos, ese rey. Entonces, hermanos, en la película pasa una escena donde Spalatín le dice, ¿sabes qué, Martín Lutero? Como dándole a entender, pues tu predicación sí es verdadera, y sí es muy pura, y sí es muy sincera y todo, pero ¿sabes quién paga tus estudios? ¿Sabes quién te alimenta? ¿Sabes por qué tú tienes todo lo que tienes te le puedo decir hasta hoy día? ¿Y sabes de dónde proviene ese dinero? Y eso, hermanos, pasan que él entiende el mensaje y dice, que ya entiendo. O sea, que el flautista toca al ritmo del que le paga. Y ahí estaba, hermanos, la amenaza que él tuvo que ir en contra de. Porque es cierto, hermanos, ya que la mayor ganancia era que la gente viniera, hermanos, y se postrara ante reliquias y elevar oraciones para sacar gente del purgatorio, supuestamente, o ellos mismos, según no purgar tanto tiempo en el purgatorio, era una contradicción, hermanos. Y era lo que le quería hacer ver este amigo para persuadirlo, como que no te conviene que lo hagas. Porque gracias a él tú estudiaste, gracias a él pues tú tienes la ropa y todo lo que tienes. Y los ingresos de ese rey los obtienen en contra de lo que tú predicas. Tú predicas que las reliquias no son nada, que las reliquias no perdonan pecados, que solamente es Cristo. Pero no te das dando cuenta que si tú predicas eso y convences al mundo entero o a toda la región, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya no va a haber el dinero suficiente para mantener quizá nuestra escuela, nuestro instituto y nuestros lujos como gobierno. Si ves, hermanos, esto encontrado, la predicación de la verdad del Evangelio, cómo siempre mortifica los intereses de la economía del mundo o de la región en la que se plantee el Evangelio. Hay un problema de ese tipo, hermanos. Lo vemos en Jesús, en Judea, en Jerusalén, en Pablo, hermanos, lo vimos ya ahorita también, Martín Lutero, y hoy día, hermanos, con los que no tienen nada que ver quizá con el Evangelio, pero con los científicos que descubren verdades, hermanos, que podrían librarnos de enfermedades, como chocan contra el sistema económico del mundo y del Dios dinero, hay que quitarlos del medio, hay que quitarlos del camino, porque eso supone pérdidas, y no queremos pérdidas, queremos ganancias, queremos buenos negocios. Hermanos, yo no sé tú, pero a la conclusión que yo he llegado es que el Evangelio que hemos creído, hermanos, es la verdad. Y la verdad no se puede negociar, hermanos. Y es algo que Martín Lutero y otros que dieron su vida, hermanos, con el mismo Jesucristo, sabía que él no podía dejar de predicar lo que es verdadero, hermanos, por motivo del dinero o de la economía de un pueblo, de una nación, o por la economía de un mundo, hermanos, del mundo entero. El mundo, hermanos, quita lo que le estorba, y lo que le estorba es la verdad y el amor al prójimo sincero. Por esa razón mataron a Cristo, hermanos. Pero, hermanos, Jesucristo resucitando le mostró a ese mundo que es gobernado por un amor al dinero, hermanos, que la verdad no podía ser opacada por ellos. Por eso que la resurrección de Jesús, hermanos, en cierto modo significa
el triunfo de la verdad por encima de los intereses egoístas y vanos y superficiales de todo el mundo, hermanos. Porque el mundo creyó que podía deshacerse de la verdad y del amor del prójimo sincero al matar a Cristo en la cruz. Pero cuando Dios los resucita, hermanos, no solamente es que tenemos el perdón de los pecados y que Dios reina para siempre y que nos ha reconciliado, sino que algo que yo también veo, hermanos, más allá, es que la verdad tiene que triunfar, porque no está destinada a perecer, hermanos, en este mundo, aunque así lo haya parecido cuando dieron muerte a Jesús. Jesús resucitó, hermanos, y yo por eso sé que Él prometió venir a juzgar, porque Él, hermano, sabe que el Dios dinero, hermanos, y todos los adoradores del Dios dinero no van a salirse con la suya, porque la verdad y el amor real, hermanos, que es Dios, algún día bajará y los hará pagar por sus intereses y por sus malas intenciones, hermanos, con las cuales hicieron mucho daño a sí mismos y a otras personas, hermanos, teniendo sus vidas por basura y viéndolas simplemente como un signo de pesos, como una ganancia más. Y esto es algo terrible, hermanos. Pero el evangelio que hemos creído, hermanos, si lo hemos creído sinceramente, dice que nos purifica de mala conciencia. Y esto, hermanos, para mí aquí viene algo profundo. Y es que, hermanos, nosotros, como estamos a favor de la verdad, de la pureza, de lo que es justo y de lo que es honesto, nos vamos a convertir en lo mismo que se convirtió Cristo, Pablo, Martín Lutero, algunos científicos por descubrimientos excelentes. Nos vamos a convertir en un estorbo para el sistema del mundo, hermanos, para el sistema de los poderosos. Y si llegamos a tener un éxito desacomedido, quizá, hermanos, va a estar expuesta tu vida por esa causa. Y esto no es algo que la Biblia no haya previsto, pues en 2 de Timoteo 3:12 dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piamente, y esto significa, hermanos, con una devoción a Dios, con un gusto por hacer lo que es agradable al Señor, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso es algo, hermanos, que en la Biblia estaba previsto. Que alguien que es poseído por el Evangelio, porque lo ha creído, hermanos, se purifica de mala conciencia. Piensa en el amor al prójimo, piensa en lo que es honesto, piensa en lo que es justo. Y esto, hermanos, y tú yo creo que ya lo has comprobado, como decía mi papá en la mañana, que se me hizo que va hacia la misma dirección, el mensaje que yo tenía, va a poner a prueba, hermanos, de quién tú eres. Y si de tu conciencia, o de tu moral, o de tu justicia, tiene un precio. Porque hay un dicho, hermanos, y es que muchos dicen, todos tenemos un precio. Y yo me pregunto, hermanos, y le pregunto a ti, ¿tú tendrás un precio, hermanos? ¿Habrá un salario que te haga olvidar la justicia, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es actuar con devoción a Dios, con hacer agradable lo que a Él le agrada, hermanos, con energía, con pasión? O quizá pueda existir un soborno que te haga negar la fe, que te haga negar tu conciencia, tu moralidad, tu sentido de justicia. Habrá un salario para ti, hermano, por lo cual tú estés negociando tu conciencia, hermanos, entre el bien y el mal, entre tu devoción a Dios y lo que no es correcto hacia tu Señor. Esto es algo, hermanos, que tenemos que pensarlo todos. Porque mira, hermanos, yo en la vida real, yo creo que hay ciertos puestos, ciertos oficios, hermanos, a los cuales tus hijos pueden aspirar, como el ser un abogado, el ser un contador, que a lo mejor yo siento, hermanos, que eso es, híjole, un desafío para alguien que es cristiano. Porque, por ejemplo, un abogado, hermanos, que debe de negociar la libertad de alguien que sabes que es culpable, yo sé lo que va a hacer tu conciencia, vas a acudir y decir, es que yo tengo que generar dinero. Y este es mi trabajo, así que no me importa si es culpable o es inocente, yo tengo que abogar por mi cliente. Y entonces de esta forma, hermanos, tu conciencia será tranquilizada y dirás, es que es mi oficio, es mi trabajo, a mí me contactan para que yo los defienda ante un pleito legal, entonces yo hago lo que a mí me corresponde, reducir su condena, o es más, hasta dejarlos libres bajo fianza, porque ese es mi trabajo, ese es mi oficio. Y yo he visto, hermanos, que siendo honestos, y escarbando lo profundo de mi corazón, esto lo he tenido por muchos años, son oficios, hermanos, que un cristiano, yo creo, no debería de tener, si fuéramos tan puros y tan santos y tan reales como Cristo Jesús.
o como el mensaje del Evangelio, que es puro, que es honesto, y que lleva a todos, hermanos, a tener una limpia conciencia. Pero ¿cómo puede tener limpia la conciencia un abogado que defiende al que es malo? Y que incluso lo ha puesto en libertad, por su astucia y conocimientos en leyes. Es lo que yo te pregunto, ¿con qué conciencia la tendrá limpia? A lo mejor él dirá sí, porque yo he separado mi oficio de mi cristianismo. Esto es mi trabajo. Y a mí me pagan por defender a los clientes. Es un cliente más. Son cosas, hermanos, que a mí sí me pesan dentro de la mente, dentro del corazón y dentro del alma. Otra cosa, hermanos, que yo he visto, y es por mi área contable, es que los contadores fiscalistas, hermanos, ¿sabes para qué son contratados? Para no pagar lo que se tiene que pagar al gobierno, para pagar menos impuestos de los que se deben de pagar. O sea, en otras palabras, es robarle al gobierno, porque al gobierno le corresponde el porcentaje de las ganancias que tú tengas. Pero las artimañas de ser un contador fiscalista es, ¿qué artimañas tengo para no pagar? Porque no quiero pagar. Ah, no, pues puedes meter esto y esto, hacer esta jugada, y así vas a pagar 1,000,000, te lo redujo a 200, ya que compara ya 800,000. Ah, no, qué excelente trabajo, qué excelente contador es este, que la verdad me hace no pagar lo que debo, robarle al gobierno. Pero esto es tenido como una profesión, y muchos miden, hermanos, el éxito del contador fiscalista de esta manera. Ah, pero ¿cuánto voy a pagar? No, si con este pago 1,000,000, ¿y tú? No, yo te puedo hacer pagar 500 nada más. Ah, no, pues este es mejor. Pero realmente, hermanos, quizá el 1,000,000 es lo honesto. O sea, es el contador ideal, según Dios, pero no según el sistema del mundo, hermanos. Porque el sistema del mundo lo que quiere es generar riqueza para sí, no importándole lo que está bien, lo que está mal. Por eso yo es lo que veo, hermanos, que en el mundo de los negocios como que no hay lugar para reflexionar y decir, esto es bueno o esto es malo, esto es justo o es injusto. Como que en el ámbito del dinero pensamos, no, yo lo que quiero es hacer negocio, y lo que se supone es tener dinero, generar el más dinero posible. Y si para eso tengo que contratar un contador que use de artimañas, de cosas chuecas, que no son reales, pero yo pago menos y eso significa tener más dinero, pues bien, y tomo la decisión. Entonces, hermanos, ante esto yo les diría, hermanos, que para mí, un cristiano que tiene un oficio de semejante manera y accede por no quedarse sin trabajo a hacer este tipo de artimañas, hermanos, su conciencia tiene un precio, su conciencia tiene un salario. Porque él va a excusar en decir, es que es mi trabajo, para eso es lo que estudié. Bueno, sí, pero ¿y tu limpia conciencia? ¿Eso es lo que justifica tu conciencia, hermano, en que digas, es que es mi trabajo y es un cliente más? Ah, ahí entonces ya no hay lugar para el Evangelio y su pureza y su justicia sobre lo que es real, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ahí ya no hay distinción, porque ya es otra cosa. Tienes que dividir lo que es tu oficio de lo que es tu fe cristiana. Esto para mí, hermanos, es muy problemático. Y yo por eso, hermanos, sé que yo para aspirar a un puesto así, porque yo soy un auxiliar, hermanos, hermanos, yo creo en Cristo Jesús y esa es mi convicción. Yo preferiría batallar en este mundo que aspirar a un puesto de ese tipo, hermanos, aunque me lo ofrecieran. Mira, vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Esto es algo realmente, hermanos, para mí muy, muy profundo, hermanos. Yo no sé si es para ti, pero para mí, mi conciencia no tiene precio, no tiene salario. Mi conciencia, hermanos, es libre en Cristo Jesús. Y aún fuera un jugoso salario, hermanos, yo preferiría seguir siendo auxiliar, que es casi un simple capturista, hermanos. Pero no meterme, hermanos, a una gerencia o una jefatura en la cual tenga que estar involucrado en mi justicia y en lo que yo creo y dejarla a un lado, hermanos. Disculpa, hermanos, que me llegó el sentimiento, no sé. Dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría.
Disculpen, hermanos, no tenía previsto estos sentimientos. Es algo que llega el momento, no. Una disculpa porque ya estoy cerrando el mensaje. Pero para mí, hermanos, es algo muy profundo. Porque se trata, hermanos, entre adorar a Dios o adorar al dinero. Y sabes qué, hermano, para mí Dios vale mucho más que todo el dinero del mundo. Y yo le amo con todo mi corazón. Por eso, hermanos, es que mi conciencia no estaría en venta para nadie. Yo preferiría, hermanos, aunque sea, y Dios así me da esa fortaleza, quizá morir de hambre, pero no negociar nunca, hermanos, mi sentido de justicia, del evangelio, que es pureza, que es amor por el prójimo, hermanos, real, una justicia, hermanos, que no se vende, y por una lealtad al Dios que yo digo que sirvo y amo, hermanos, con todo mi corazón. Porque el mandamiento de Dios, hermanos, el principal que nos enseñó Cristo, dice así: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y muchas veces, hermanos, la gente, incluso quizá entre miembros de la fe, no están dispuestos, hermanos, a honrar a Dios con todo su ser, hermanos. Quizás están dispuestos a negociar su fe y su conciencia por unos cuantos pesos. Pero sabes, hermanos, para mí la riqueza del mundo es basura, como diría el apóstol Pablo. Y decía, yo he desechado todo por ganar a Cristo, que es mi verdadero tesoro, hermanos, y es el que de verdad yo espero algún día. Entonces, hermanos, pues, cerrando este sermón, espero que tu amor por el Señor sea así de fuerte, hermanos, sea así de verdadero, de puro y de honesto, para que, hermanos, tu conciencia nunca esté en venta, hermanos, sino que tu conciencia sea real, y que si tú dices que crees en Cristo, estás diciendo que crees en la verdad, y de manera que no hay lugar para hacer algo deshonesto, hermanos, sino que todo tiene que ser puro, porque esto es bueno y agradable para Dios, hermanos. Por eso es que yo, hermanos, he entendido esto de manera profunda, porque es un tema profundo, hermanos, porque este versículo dice que la avaricia es idolatría. Tú estás dando honra prefiriendo a un Dios en lugar del Dios verdadero. Por eso que Dios dijera, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al dinero, porque Jesús estaba consciente que el dinero, hermanos, es capaz de corromper la justicia y la fe sincera que hay en el corazón de los creyentes y de todo ser humano, hermanos. Y para mí, hermanos, esto es algo que no está en venta y que no se negocia, hermanos, con nadie, y que no tiene salario. Porque para mí el mayor tesoro y la mejor paga, hermanos, es ser fiel a Cristo y amarle con todo tu ser y tener lealtad a aquel Dios que me compró a precio de sangre, hermanos, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Esa es mi gloria, hermanos, y esa es la mayor riqueza que algún día y que siempre yo te presumiré, hermanos. Yo te diré que soy rico en Dios porque tengo a Cristo. Aunque quizá no me veas en las mejores condiciones económicas, en el mejor éxito, yo nunca, hermano, me sentiré un perdedor por ser honesto, por ser santo o por ser limpio. Porque para mí, hermanos, eso es lo que vale según la mente de Dios, según los ojos de Dios, aunque a los ojos del mundo quizá yo sea un gran perdedor, hermanos. Porque esto me lleva, hermanos, a lo que Pablo decía en su conclusión de la resurrección, cuando él dijo, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de la tierra. Pero nosotros no esperamos la gloria y la riqueza y la majestad en esta vida pasajera y terrena. Nosotros la esperamos, hermanos, en el siglo venidero, en la vida eterna, en el reino que no tendrá final, en el reino de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, hermanos. Y yo espero ese momento de gloria. Y mientras ese momento de gloria llega, hermanos, vuelvo a decir, espero que todos ustedes, hermanos, tengan lealtad y pureza de corazón para serle fieles a Cristo por encima, hermanos, del dinero. Porque el dinero te motiva y te mueve a muchas cosas, hermanos. Pero ¿y Dios no te mueve a nada?
¿Qué es lo que sucede con nosotros, hermanos? Dios no te inspira nada. Dios no vale la pena si estudiaste para tener un buen puesto 20 años. ¿Tú crees que Dios no inspira y no motiva para que tú estudies la Biblia minuciosamente 20 años o más? Si tú tuviste que pasar desvelos, hermanos, por completar tus estudios y tener dinero, porque eso es lo que supone. Entonces, Dios no crees que te inspire, no es motivación para ti a levantar, a madrugar, hermanos, a orar, a leer la Biblia, a llegar temprano a los cultos de adoración, a escuchar su voz. El dinero sí te mueve, pero Dios no. Y eso es lo más triste, hermanos, que yo veo, aún en la misma iglesia de Dios. Que el dinero sí te mueva y Dios no. Eso es algo muy severo, hermanos, porque es como estar cayendo en pecado de idolatría, porque es lo que dice la Biblia. Y que mejor nos convendría, hermanos, cerrar la boca y no decir nada a los católicos que oran delante de sus estatuas de yeso, porque son idólatras, cuando nosotros manifestamos, hermanos, el mismo pecado, porque el dinero sí nos mueve, nos emociona, nos hace sacrificar cosas, pero Dios no nos supone ningún tipo de inspiración, ningún tipo de motivación. Y ese, hermanos, es el corazón de este mensaje. Y yo espero, hermanos, que Cristo y el Espíritu Santo penetren en tu corazón y en tu alma como lo hizo conmigo, hermanos. Y que Dios te inspire a algo, hermanos. Que Dios te inspire a algo, que Dios te motive a algo. A que estés dispuesto a sacrificarte. Así como lo haces por metas terrenas, sacrifiques por metas celestiales. En Cristo Jesús, hermanos. Porque si tú dices que le amas, eso es lo que tiene que ser evidente, hermanos. Te tiene que entusiasmar, adorar a Dios, e invertir tiempo en Dios. Si tú dices que lo amas, pero si no lo amas, hermanos, porque tus obras no lo dicen así, sería mejor permanecer callado y no decir que le amamos. Pero yo no quiero, hermanos, que ninguno de ustedes quede callado. Yo quiero que todos, hermanos, digamos, amamos a Cristo. Te amo, Señor Jesucristo. Y si por cosas por el dinero hago que no soy capaz de hacer por ti, perdóname esta idolatría, porque es una forma de manifestarla. Señor, yo estoy dispuesto también a entregar mi vida, tiempo, sacrificios para lo que respecta a ti, Señor. A venir a tu iglesia, cantarte, orar, alabarte, ofrendar, predicar, evangelizar. A eso, hermanos, eso es lo que también nos tiene que inspirar y motivar el mismo Espíritu de Dios que está dentro de nuestros corazones. Porque esto es nuestro racional culto, dice la palabra, hermanos. Nuestra forma de adoración lógica a Dios, hermanos, es dar nuestra vida, es dar nuestro tiempo a las cosas de Dios. Pero muchas veces, tristemente, dedicamos más tiempo a cosas que nos suponen una ganancia monetaria, a cosas que nos suponen una ganancia espiritual, una ganancia de una fe más firme, de un entendimiento más grande, y que esto, hermanos, se va a convertir en un amor más grande por el Señor. Pues de mi parte es todo, hermanos. Disculpen, hermanos, ese sentimiento fuerte que el Señor me dio en este momento, pero yo espero, hermanos, que este mensaje tenga un impacto dentro de ti, que Cristo se glorifique y se manifieste en su iglesia y en todos sus santos, dejando claro, hermanos, que hemos creído el Evangelio de la verdad, y el Evangelio de la verdad no se negocia con nadie, hermano, no tiene precio alguno, es invaluable las riquezas que nos ha dado Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.